es que, es que como se están conformando los grupos de estudio, y por ahí por una cuestión de organización de ustedes, no solo laboral, sino familiar, porque lleva tiempo después juntarnos con un grupo nuevo, es que continuemos con el mismo grupo, si les parece, ¿sí? Obviamente que hay grupos que son de 6, 7 y otros de 3 o 2. Entonces hay que revisar este tema de la grupalidad, porque bueno, que sean un poco equitativo era el primer criterio, ¿sí? Si son muchos, por ahí dividir a los de 8 en 4. Así que bueno, eso ir pensándolo. Hoy vamos a tener justamente una actividad grupal por Meet, así que bueno, el coordinador de cada grupo, en lo posible, se va poniendo los links para el ingreso a los Meet. En la primera parte, lo que vamos a hacer, un poco para ponernos al día, es revisar en la última, una de las actividades que era ir defendiendo la postura tanto más tradicional como las contemporáneas, y que elijan una postura y lo puedan comentar, ¿sí? Quedaban algunas sin exponer de la clase pasada, y después la idea es hacer un trabajo, ya entrar al módulo 2, perdón, al eje 2, donde vamos a trabajar todo el marco normativo, y ya entrar en el tema de la gestión y organización de los centros, ¿sí? Va a haber un trabajo grupal de 1 hora, para finalmente exponerlo en la última etapa de la jornada, después de las 8, de 8 a 9. Así que bueno, vamos a hacer la primera parte. Si alguien quedó pendiente y quiere exponer esa actividad que quedó pendiente, hacerlo ahora, después ya cerraríamos esto, y yo iniciaría con el módulo, el eje 2, ¿sí? Si alguien quiere exponer la actividad que quedó pendiente de la clase pasada, puede tomar, puede pedir hablar acá, levantar la mano y escuchamos, ¿sí? Recuerden que esa actividad era individual, o sea que la idea era que cada uno se pueda expresar. Eh, Acá no se trata de descalificar ningún compañero, es escucharlo, ver cómo presentan las posturas y cuál de las preguntas que había optado, poder defenderla con algún argumento, pues esa es la idea, que defienda con algún argumento, ya sea de la perspectiva tradicional o más contemporánea. Así que si quedó pendiente algún compañero o compañera, me pide y escuchamos, ¿sí? Expusieron varios la clase pasada, no sé si alguien quiere hacerlo. ¿Estamos? Bueno, voy a continuar entonces. Sí, Nelson, a ver, te veo con ganas de hablar. Yo expuse la otra vez, me parece, uno Sí, 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 vos en esa pusiste. situación, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, No sé si alguien quedó pendiente de esa actividad, exponerla. Capaz, profe, que todavía no entran los que todavía no ingresan, los que faltan exponer. Bueno, vamos adelantando entonces el trabajo, ¿sí? Solo para que no se les acumule después, bueno, la idea era esa, ir cerrando ese tema. Bueno, mientras se va sumando más gente, tenemos 28, vamos a hacer la introducción entonces del módulo del eje 2. Bueno, esto después yo le mando ahora por chat, les voy a mandar la ficha de cátedra, ¿sí? La ficha de cátedra tiene que ver con estos temas. Bueno, les voy a leer un poquito esto, quiero correr esto para poder leer. Bueno, en lo que es ya la transformación de la organización y la gestión, bueno, había tomado de alguna manera algunas de las frases de los autores que venimos trabajando, y vamos a hablar de la transformación en sí, de lo que es los cambios en la organización y gestión institucional. ¿Mm?
Y una de las cuestiones que me gustó mucho es esta frase también, que no se trata de hacer más de lo mismo, sino hacer las cosas de otra manera. En realidad, esta frase viene también de Einstein, que dice que no tiene sentido seguir haciendo lo mismo porque los resultados no cambian. Entonces se replantean las formas de cambios organizacionales que hace falta. Y hoy en día, más que nunca, después de lo que pasó post pandemia, digamos, observamos que de alguna manera hubo un impacto muy fuerte en todo, no solo en la organización, en el sistema productivo, en la educación, en la familia, un impacto en el trabajo, en las condiciones, ¿sí? También esto despertó la desigualdad o la profundizó, como fuimos viendo y observando. Esto lo vimos en el contexto actual. Algo importante que vamos a ver en este segundo módulo, ya entrando en el tema de lo que significa gestar de alguna forma una institución, vamos a trabajar mucho las casuísticas, ¿no? Vamos a traer casos que atraviesan a veces los directores en su cotidianeidad, que es lo que interrumpe, ¿no? A veces uno no encuentra las formas, digamos, de enfrentar algunos problemas, ¿sí? Así que bueno, vamos a utilizar mucho la casuística. Y bueno, y una de las cuestiones que vamos a ver es cómo se va transformando la mirada del director a veces, o directora, ¿sí? De los centros a veces cuando atraviesan escenarios donde irrumpe la novedad, la incertidumbre o la perplejidad, como vamos a ver. Recuerden que hay dos palabras que caracterizaron mucho la pandemia, y esto lo dice también una socióloga, Dora Barranco, que hay un video de ella también en YouTube. Yo traigo a veces por ahí de otras disciplinas de la sociología, porque la sociología, como estudia los impactos de la pandemia, un montón de cambios que pasan en la realidad social, nos ayudan a ver desde otro lugar, desde otra disciplina, más allá de lo pedagógico, lo didáctico, lo de la organización o gestión. El trabajo interdisciplinario, la mirada interdisciplinaria es fundamental como para ir entendiendo todas las transformaciones. Y lo que se planteaba eran dos palabras importantes que impactaron a la pandemia, ¿no? Incertidumbre y perplejidad. Que eso la vimos también en la clase 1, con dos fragmentos. Porque la perplejidad nos dejó sin palabras porque de esas cosas que uno venía haciendo, quizás a modo automático, la pandemia nos detuvo a ver quizás los detalles. Fíjense lo que digo, los detalles. Lo que antes no veíamos, el arte de prestar atención, nos llevó a prestar más atención a cosas que antes quizás la obviábamos o no nos replanteábamos desde la mirada de cada uno, la experiencia de cada uno, desde el lugar donde trabaja cada uno. Voy a desarrollar en esta clase algunos puntos. Fíjense los temas que vamos a ver. Primero les presento el eje 2. Les cuento algo más. Ya tengo listo el programa, la planificación. Yo después lo voy a subir. Ya está aprobado por el equipo por Dora, nuestra coordinadora, que estuvo revisando las planificaciones de los profes, haciendo algunas acotaciones de qué temas eran prioritarios también para abordar en este programa, en este módulo. Así que bueno, ya está la planificación, así que ustedes van a ver la planificación con la metodología de trabajo que estamos haciendo, que es una metodología un poco participativa, con instancias individuales, grupales, cómo es el sistema de evaluación, cómo va a ser la acreditación. Va a haber un trabajo final de este módulo, que después les voy a explicar, pero no se asusten, un trabajo final que tiene que ver con cómo se interviene desde la gestión y la organización, ¿sí? Fíjense la pregunta, quizás dispara para muchos lados, pero va a haber una instancia donde ustedes van a tener que argumentar o tomar decisiones sobre por qué intervienen ante determinado problema de esta manera o de otra. Por eso era importante que sepan argumentar las posturas de los paradigmas, o también llamadas posturas epistemológicas, ¿sí? Después voy a hablar de qué es epistemológica. Después lo explico un poquito, pero no quería dejar de decir. Estos temas que ustedes están viendo acá tienen que ver con conocer el marco normativo, ¿no? ¿Dónde nos encuadramos? Toda persona que esté en el sistema educativo, en cualquier rol, función que esté cumpliendo, debe saber que detrás de ese rol y función
hay un marco que regula la acción. Yo no estoy al azar en una institución. Yo llego y tengo una estructura, un sistema, normas que me rigen. Bueno, así que hoy vamos a ver algo del marco legal. Conocer la legislación, la jurisprudencia, nos ayuda muchas veces a respaldarnos, no solo desde la responsabilidad civil, que es importante como el Código Civil muchas veces que uno no lo menciona, pero es importante, como la Constitución, como la Ley de Educación Nacional, como la Ley de Educación Técnica. Bueno, estas cosas que son importantes, a veces son problemáticas en las instituciones porque a veces se acciona sin conocer a veces el marco regulatorio. Ese va a ser uno de los puntos dilemáticos quizás, o problemáticos, que vamos a abordar. Otro de los puntos es, vamos a trabajar con un manual que está dirigido a los directores de centros de formación. Esa va a ser la bibliografía de este módulo, ¿sí? Ese manual es para equipos directivos, así que está muy explicado, después lo voy a contar el autor es Galeano Alfredo, que acá lo tengo en la bibliografía. Bueno, yo voy a ir por parte, pero no quiero abrumarlos de información. Fíjense, dice Manual para directivos de centro de formación. Una excelente bibliografía. Está completo el manual, pero vamos a ir tomando algunos, ¿no? Los primeros que hablaban justamente de las posturas epistemológicas o posturas paradigmáticas que atraviesan las instituciones. Jacinto, fíjense que está también, vamos a ver los enfoques. Y lo último de formación profesional también, que hay unas investigaciones recientes, caso de Neuquén, que me interesa que veamos la realidad socioproductiva por la que atraviesa la provincia. Pero bueno, volviendo un poquito a los ejes, no quiero marearlo, pero no quería irme de acá de los puntos que vamos a ver en el módulo, en el eje 2. Otro de los temas, perdón, me estaba olvidando, la importancia de la gestión, ahí vamos a ver no solo la institucional, la administrativa, la pedagógica, ¿sí? De la formación profesional. ¿Ahí? La importancia del proyecto educativo No, institucional. porque viste que la otra vez Dani le jode que yo estoy escuchando. No sé si alguien está hablando. Por eso te preguntaba. Si ustedes me dicen quién es. Ah, no, vamos pero a ver. la silla es tuya. Es Mary tiene el micrófono. Pero es que esa silla es de ahí. Si yo me voy a sentar María ahí. de los Ángeles. Si ya que te sentaste ahí. Sí, María de los Ángeles, vamos a pedirle por favor un momentito. Sí, disculpen, es que recién salgo de reunión, disculpen. Tranquila, no hay problema. Si se entiende, aparte están con muchos trabajos. Bueno, voy siendo clara, si ustedes me dicen que vamos bien, yo continúo. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, vamos. Fíjense, ¿dónde nos va a haber un anclaje? Fíjense, en el proyecto educativo institucional que hice con didáctica. Ustedes con didáctica van a ver los niveles de concreción de un currículum, que ya bueno, ayer hablé con Claudia, pero nosotros vamos a mencionar el proyecto educativo institucional, que es, digamos, el marco que regula a veces una institución, donde se encuentra el mandato institucional, la visión, las metas que se propone la institución, también vinculado con los planes de mejora, cómo se plantean también las dimensiones del proyecto educativo, ¿sí? Cómo se da también la visión de su nexo con la comunidad. ¿Sí? Y bueno, también el valor del título secundario se va a mencionar porque es uno de los temas ya de las leyes actuales, ¿no? Yo le comentaba, no sé si la vez pasada, creo que la anterior, que el año que viene ya de alguna manera está aprobado el diseño curricular de escuela secundaria, donde el área de educación y trabajo va a tener su lugar en el diseño. Subí la resolución, ahora sí me acuerdo, el otro día no me acordaba bien, pero bueno, lo subí porque era algo importante que para quienes trabajan en el sistema educativo va a ser un trabajo, el tema de conocer el currículum, y porque orienta la práctica docente, ¿no? Bien, otra de las cuestiones es que vamos a ver desde el planeamiento, hoy vamos a trabajar algunas posturas que tienen que ver, así como vimos la perspectiva tradicional y una más innovadora o participativa, vamos a ver las posturas del planeamiento más normativo a un planeamiento más estratégico. ¿Por qué?
porque cuando se van tomando decisiones desde la gestión y la organización, digamos, desde la gestión más desde la organización, uno puede ir vislumbrando qué rasgos pertenecen a una postura o persisten simultáneamente tanto una postura como la otra que lo observamos. Ustedes en la clase pasada presentaron situaciones en donde había un impacto tanto de una visión más tradicional como más contemporánea. Así que eso vamos a ver también cómo irrumpe en el planeamiento, tanto sea normativo o estratégico. Y también esto va a ser importante en los impactos que tengamos con las trayectorias que venimos trabajando con estudiantes, ¿sí? Y en esto voy a invitarlos que el día 30 de septiembre, tomen nota, 30 de septiembre, vamos a tener una invitada a nuestro espacio. Ella es profesora de educación especial, trabaja con personas con discapacidad, y como es un tema que surgió también de uno de los comentarios que ustedes hacen en los escritos, recuerden, el 30 de septiembre vamos a ver cómo atraviesa la inclusión educativa en los centros, ¿sí? Cómo podemos, ya que decimos muchas veces, y este es el lenguaje educativo, ¿no? No estoy preparado para esto, dicen muchos y muchas. Bueno, vamos a ver qué dice esta profesional que viene del campo de la educación especial, y como la educación especial es parte de la modalidad también del sistema educativo que es transversal, en todos los niveles encontramos personas con discapacidad, desde los niños hasta los adultos, atraviesan todas las modalidades. Vamos a ver cuál es la mirada que tiene esta profesional respecto a cómo trabajar desde la gestión, la perspectiva inclusiva y también de género, ¿sí? Que son los temas que hoy quizás están, que suenan más, digamos, que en otras épocas, fíjense, ¿no? Porque alguien decía, bueno, antes también había problemas de género. Sí, pero está más visibilizado como el tema de la discapacidad, que antes estaba un poco más invisibilizado. Hoy ya tiene una conquista de derechos este colectivo que dentro de los cuatro grupos que aparecen en una constitución, recuerden que aparecen los ancianos, los niños, las mujeres y personas con discapacidad, ¿sí? Como grupo vulnerable. Así que bueno, estamos invitados, vamos a escucharla a Natalia Circa, ella es del Instituto de Formación Docente número 4, del profesor de Educación Especial, profesora de sordos e hipoacúsicos, y bueno, aparte tiene otros títulos más, pero bueno, ahí busquen ustedes, vayan escribiendo algunas preguntas que le harían a ella, que va a estar presente el 30. Así que falta todavía, pero después les voy a mandar el flyer por mensaje. Bueno, siguiendo, ¿alguna consulta sobre el eje 2? Son 4 ejes. Ya hicimos el 1, ya hicimos el cierre, por eso quería pedir a alguno que si quería hacer el cierre también del eje 1, puede tomar la palabra y continuar, lo que quede pendiente. Ahora con el eje 2, yo voy a hacer un desarrollo del eje 2, y después vamos a hacer un trabajo grupal. Así que después vayan mandándome por el chat, por favor, los links de Meet, así que después de las 7, ahí haremos ya el trabajo grupal, ¿sí? Bueno, parto de una frase. Ustedes siguen la lectura, ¿verdad? Ustedes están viendo lo que yo veo acá en el frente, ¿no? Sí, Sí, profe. sí, Sí, bien. El tema Sí, de profe. lo que comentaba, el tema de la incertidumbre, la complejidad y la novedad. Fíjense, ¿no? Lo que vamos a hablar. Las instituciones han debido cambiar, desaprender. Esto dice en este manual que lo van a leer ustedes, el autor plantea de que las instituciones han tenido que desaprender para volver a aprender en busca de hacer frente a los retos de la actual sociedad. Aquella que busca progresar sobre la base de un continuo aprendizaje de sus participantes, de manera tal que la inteligencia organizacional sea superior a la suma de las individuales. Sinergia. Después vamos a hablar de este concepto sinergia. Generando entusiasmo y compromiso de sus colaboradores y capacidad de innovar, capitalizando errores, haciendo tender a cero sus defectos. Fíjense todas las palabras que dice esta frase, ¿no? Complejidad, incertidumbre, novedad, desaprender, cómo hacer frente a los retos,
inteligencia organizacional, sinergia. ¿Qué es la sinergia? Ustedes lo conocerán al concepto. ¿Cómo podemos definir la sinergia? Con un mismo objetivo se soluciona, se da respuesta a varias problemáticas, a varios frentes. Ujú. ¿Qué más? Yo tengo entendido ¿A qué que les suena? cuando, cuando se suman esfuerzos o se trabaja en conjunto, el trabajo de ese conjunto significa más o tiene más potencia que la suma de las partes por separado. El trabajo colaborativo, tal cual. Es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. Esto, bueno, responde al paradigma de la complejidad de Edgar Morin, ¿sí? Que también lo menciona. Recuerden que siempre les dije Edgar Morin porque es el filósofo contemporáneo que él habla del sistema complejo. Hoy las instituciones van tendientes al sistema complejo. Y bueno, como este es un cambio de transformación en todos los ámbitos, yo creo que con el tema, en realidad ya la transformación ya la teníamos de hace bastante. El tema es que ahora fue de golpe de nuevo a desaprender para volver a aprender. Nunca en la vida tuvimos tantos cambios. De hecho, todavía hay gente que dice que no aprendimos nada en pandemia. ¿Ustedes qué opinan? Pero yo cuando escucho que dicen que no se aprendió nada, yo digo, y hoy hablaba con una de sus compañeras sobre este tema, que me habló por teléfono, porque quería que hagamos una consulta, pero yo le comentaba que me parecía soberbia la respuesta, decir que no se aprendió nada, cuando hay mucho por aprender en este contexto, pero bueno, es una opinión muy personal. Seguidamente, fíjense en el párrafo 2, dice, es importante para la transformación a medida sistémica, fíjense lo que dijo el compañero, ¿no? De las partes, como un todo. Bueno, acá igualmente, acá pasemos énfasis sobre eso, no como separado. Hay una palabra que también les voy a decir que persiste en las organizaciones que se llama escisión, separación. Un ejemplo, en las escuelas técnicas todavía persiste la división entre teoría y práctica, ¿no? Como que la práctica en el taller y las teorías en otro, de hecho, hasta en el espacio. Yo trabajo en una escuela técnica y yo siempre digo, ¿por qué todavía nos seguimos dividiendo y no podemos trabajar de forma colaborativa, entrelazada o por aprendizaje por proyectos? Por ejemplo, con diferentes disciplinas, ¿no? Todavía se divide. Entonces esa escisión es como una característica que todavía es muy actual, ¿eh? Todavía seguimos en la escisión teoría-práctica, que es una de las características del paradigma tradicional, positivista, normalista, bueno, que todavía rige en las organizaciones. ¿Qué pasa? En este cambio de paradigma lo que vamos a tener de importante, por ejemplo, en el taller que vamos a hacer, que el taller va a ser crear situaciones de conflicto desde las organizaciones para ver cómo reaccionamos, vamos a tomar en cuenta las narrativas, ¿no? Siempre la narrativa va a ser una característica de este espacio, de este módulo de la organización, porque narramos permanentemente situaciones. Pero detrás de la narrativa va a haber un sentido de reflexividad también. O sea, nosotros siempre partimos del problema, narramos, socializamos, compartimos, y después lo llevamos a través de las categorías de análisis, ya sean teóricas, problematizamos, ¿sí? No que termine como algo anecdótico, porque si no termina en una queja sin sentido. Acá tenemos que llevarlo a la dimensión más explicativa que nos dan las teorías. Por eso yo le decía que cuando uno defiende una postura en un trabajo, tiene que posicionarse desde algún enfoque, o de algún teórico, o de alguna perspectiva que le pareció que puede interpretar la realidad. Bien. Las tres características que plantea en el manual de este autor, Galeano, fíjense, él habla de tres características de la sociedad, ¿no? Un cambio rápido y permanente que se dan en las organizaciones, dadas las características científico-tecnológicas, y que esto es a nivel universal, digamos, en los fenómenos. Tanto en el eje 1 como en el 2, ¿qué es lo que hay de correlación? Porque estos ejes, más allá de que son 1, 2, 3, 4, están espiralados, o sea,
el 2 tiene que ver con el 1, porque yo en el 1, si no entendemos las perspectivas epistémicas, hablo de epistémica en dos posturas, tradicionales y más contemporáneas, el eje 2 no voy a entender por dónde van las transformaciones, o sea, se me tiene que quedar claro que en el eje 1 el contexto sociohistórico plantea que hay etapas de la humanidad que han determinado formas de relación entre educación, trabajo y productividad que fueron distintas las formas de relación. Recuerden que en la una se marcaba una linealidad, una adecuación quizás positiva de educación y trabajo, mientras que la más contemporánea plantea que hay una ruptura, que ya no hay una correlación directa entre educarse y luego buscar un trabajo, y que sea automática esa relación, ¿sí? Hoy se plantea un escenario totalmente diferente de rupturas, de desigualdades, del territorio. Aunque estemos en Neuquén, distintos son las formas en cómo se vinculan estas categorías, ¿sí? Vimos también la categoría de juventud. ¿Por qué? Porque hablamos siempre de la subjetividad, como dado que se va creando una subjetividad en cada etapa de la humanidad, en cada época, fue creando una concepción de hombre, de sociedad, de educación, de trabajo, de gestión, de organización, en fin. También vamos a ver, fíjense acá dice la formación para el trabajo, cómo se enmarca en las leyes. Una de las finalidades de la educación secundaria y de la Ley de Educación Nacional está justamente en la formación para el trabajo, que después vamos a ver cuáles son los principios escritos desde las leyes, ¿sí? El marco normativo es muy importante porque nos va a permitir a nosotros, ¿en qué sentido lo digo? Cuando nosotros tenemos que defender la inclusión, y no me gusta ya ni siquiera decir ya inclusión, porque me parece que es una palabra tan gastada, chicos, perdonen que les diga así, ¿no? Pero es muy gastada la palabra. Mucha plata parece que costó esa palabra, ¿eh? En serio, hasta mundialmente. Yo hablaría más de derecho, de perspectivas de derecho, o conquistas de derecho, como lo dijo una compañera que lo aceptó muy bien, y yo adhiero a eso. Fíjense, la Ley Nacional de Educación fue aprobada en el 2006, ahí dice el año, ¿sí? La Ley de Educación Técnica ya venía antes, pero la Ley de Educación Nacional, ¿qué es lo importante? Hay 3 principios de la Ley de Educación Nacional que yo digo son irrenunciables, o sea que no podemos estar en contra. ¿Cuál es? La gratuidad, ¿sí? La obligatoriedad, gratuidad, obligatoriedad, y la justicia curricular. Justicia curricular. No me quedo con esa palabra, ¿no? Cuando uno piensa en por qué una persona, o por qué estos chicos están en los centros y no tuvieron otras oportunidades, bueno, piensen en la justicia curricular, ¿no? Que para ellos quizás sea la última oportunidad. Y ahí sí que nos tiene que interpelar mucho las leyes, ¿no? No es solamente la aplicación de una norma, es también una existencia de la ley, la existencia del otro, ¿sí? El otro que tiene sus derechos, por sus características, por el lugar de origen que venga, bueno, y yo albergar, bueno, tiene toda una cuestión ética detrás de la ley, ¿eh? Que obviamente cada uno la toma o no. Después también es importante cómo se incorpora la formación profesional en la modalidad técnico-profesional, ¿sí? Esta parte de la ley, que vamos a ver algunos principios, vamos a trabajarlo en este eje 2. Recuerden que en este eje 2 vamos a trabajar puntualmente con el manual, y el autor es Alberto Galeano Ramírez, ¿sí? Yo hice más o menos una ficha, va a ser, ustedes van a tener ahora la ficha, solo que estoy leyendo algunos puntos que vamos a trabajar en el desarrollo de este módulo, y él plantea las dos miradas digamos, de los centros, ¿no? Una pedagógica y la organizacional, ¿sí? Y dentro de la organizacional vamos a ir viendo el concepto de flexibilidad dentro de la gestión, que es muy difícil a veces hacerlo cuerpo, porque bueno, en todas las instituciones, vayamos donde vayamos, hay un problema en la gestión, en la organización. Así que es un tema muy, muy presente, digamos.
Bueno, algo más, no quiero extenderme con esto, pero me gustó la perspectiva del autor. Fíjense, yo adhiero a las perspectivas de los autores. Primero las analizo porque digo, esto puede ser de utilidad en cuanto a herramientas instrumentales. Hoy necesitamos ser instrumentales para tomar decisiones. Entonces, como este manual me parece que es práctico, lo van a tener ustedes, son varios módulos que presenta el autor, desde los conflictos, desde la gestión, cómo se organiza, las tomas de decisiones, hay ejemplos ahí muy puntuales de cómo trabajar en cada institución, digamos, lo que propone el autor. Fíjense, ¿no? Acá dice trabajo participativo, capacidad para plantear y resolver problemas. Hoy vamos a trabajar en uno de los aspectos de la gestión, que tiene que ver con los conflictos. Cómo trabajarlos eso para transformarlos de manera crítica, reflexiva. Hoy la reflexión es parte de toda la vida, de cada uno, más allá de la organización y la gestión. ¿Por qué lo digo? Si no hay instancia en que las personas puedan revisar su manera de trabajo, es muy complejo que continúen. Hay mucho agobio en los trabajos, hay mucho malestar, hay mucho cansancio, hay mucha precariedad laboral, y eso se siente. Y a veces cuando la gente no está conforme con lo que hace, si no escuchamos a quien esté liderando cualquier tipo de organización, es muy difícil sostener hoy una institución. No sé si lo comparten al criterio, pero yo estoy cerca de la dirección de una institución y hay mucho agobio, porque nos pegó muy fuerte el contexto. Y si no atendemos desde la reflexión, no se puede trabajar a veces. Lo digo desde la experiencia, más allá de como profe esté acá, porque estoy tomando una postura de un autor, pero creo que fue a nivel mundial todo lo que nos pasó. Bien, fíjense otra de las características que tiene que tener una persona: seguridad en sí mismo, talento creativo, innovador, disposición hacia la búsqueda de resultados, disposición, cultura de la disponibilidad. A veces estamos realmente 100% atentos a lo que el compañero o la compañera puede ayudar, o directamente es mi problema y no me hago cargo del resto. Ahí estamos hablando de la sinergia, ¿no? La capacidad empática también va a ser muy importante para tener en cuenta en el trabajo colaborativo. Vamos a ver si esto resulta, porque esto no es fácil llevarlo a cabo, Estamos a veces trabajando muy solos y es más cómodo quizás que trabajar con otro. Así que bueno, hoy en día se está hablando mucho de trabajo en equipo, ¿sí? No solo la disposición a buscar resultados, sino... Y fíjense algo más, a otras habilidades, el tema de la informática. Recuerdo que creo que fue Matías el que habló de la programación, de que era importante también, dado que hoy fue una urgencia saber computación, fíjense la época, ¿no? Que nos llevó sí o sí a aprender. Yo no tenía, fíjense, hasta dar clase por Meet, por Zoom, armar un link, que para mí era difícil. Bueno, ahora es parte de la herramienta. Ya, obviamente no soy experta, en programación informática para nada, pero bueno, estoy intentando en lo posible de brindar lo mejor a